Gracias por la invitación. Gracias a los presentes. Bueno, eh, acá en INCOR, en el área de adultos, el cual es exitoso, ¿no? Y así como ven en este cuadro, progresivamente se ha ido desarrollando la terapia de ECMO en nuestro país. En nosotros, en el año 2016, en agosto, tuvimos nuestro primer caso de ECMO, el cual fue exitoso y bueno, sigue siendo exitoso la niña. La paciente todavía sobrevive, ¿no? Y este año tuvimos nuestro primer ECMO RCP en un paciente pediátrico. ¿Qué hay que tener en cuenta siempre? Siempre hay que tener en cuenta la cadena de supervivencia. Esto es de la AJA, las guías PALS de RCP, y como se dan cuenta, tanto en el paro extrahospitalario como el intrahospitalario, la palabra mágica es prevención. Entonces, en el caso del intrahospitalario, el paciente está monitorizado y nosotros tenemos que saber qué patología tiene y qué posibles complicaciones puede tener. Y ello nos va a hacer entender que tenemos que tener una identificación precoz de los problemas. ¿Para qué? Para no llegar a esto. En teoría, nuestro objetivo es, en el caso de la terapia de ECMO, es hacer todo antes de esto, antes de la parada. Pero de todas maneras, a pesar de ello, vamos a tener eventos de parada cardíaca en nuestras unidades. Y si nosotros hacemos toda esta secuencia, el resultado probablemente va a ser muy favorable. Y hablamos de resultado en términos neurológicos. No hablamos que sobreviva nada más, sino que tenga un buen resultado neurológico. Y entonces, ¿cómo empezaron a clasificar esto? Entonces, nosotros ya hacemos esto, ¿no? ECMO de resucitación. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que entran en un deterioro rápido y agudo y que nosotros tenemos que ingresar a ECMO de manera urgente, ¿no? Eso hacemos. El área de adulto, el área pediátrica ya hace ello. ¿Y qué es ECMO RCP? En las siglas en inglés es de esta manera, pero ECMO RCP es parte del ECMO de resucitación. ¿Y eso qué significa? Que se inicia el ECMO durante las compresiones torácicas. Y entonces, ¿qué significa esto? Esto significa un verdadero reto a todos los sistemas de organización que brindan ECMO. ¿Por qué? Porque necesita mucha coordinación y mucha disposición del equipo multidisciplinario y multiprofesional para que los resultados sean buenos. Como ocurre en la mayoría de patologías, todo empezó en adultos, y esto era en adultos antes. En adultos, como la causa de paro extrahospitalario de adultos, un buen porcentaje se la lleva la patología cardíaca con el infarto de miocardio. Ellos ofrecen ECMO en la parada extrahospitalaria, y con el ECMO lo que lograron es que el buen resultado neurológico de 6.4% que era en el paro extrahospitalario, sea a 29% cuando se aplicaba el ECMO en la parada cardíaca. Y entonces, hacer un programa de ECMO resucitación implica una buena iniciativa que pone en reto a todas las instituciones. Es abrumador, es muy emocionante, pero desafía a todos los sistemas de organización. ¿Por qué? Porque generalmente desnuda todas las deficiencias que se tienen en la misma organización. Y esto probablemente es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Hemos venido haciendo, primero, organizar el equipo. Segundo, tener bien establecidos todos los procesos que se van a establecer para brindar esta terapia. Segundo, el entrenamiento, ¿no? Probablemente acá tenemos un poco de déficit porque no se están haciendo eventos de simulación en la institución para mantener bien entrenado al equipo. Y por último, implementar y frecuentemente hacer que nos evaluemos cómo están nuestros resultados, en qué fallamos, y la revisión de los casos posterior al desarrollo de ellos. Y empezamos con nuestro paciente. Es una paciente cuyas siglas de nombre son estas. Es de 8 meses de edad al momento de toda la intervención. Viene de Jaén, es de Chiclayo.
y se hospitalizó el 14 de mayo en el área del cuarto piso en hospitalización. Estos son sus valores de ingreso cuando ingresó al hospital. Como ven, un clásico ejemplo de una tetralogía de Fallot con hipóxico, ¿no? Con cianosis al reposo, con funciones vitales estables, ¿no? Con un componente neurológico normal para la edad. El diagnóstico ecocardiográfico fue una tetralogía de Fallot, una estenosis infundíbulo valvar con una gradiente máxima de 64, un anillo pulmonar no hipoplásico, un BD hipertrófico, la función del ventrículo izquierdo era conservada, no había derrame, es decir, buen caso para la corrección. En la angiotomografía sí lo que llamaba la atención es que había estenosis en el origen de la rama izquierda, por la cual este dato tenía que tener en cuenta la parte quirúrgica para que al momento de la cirugía corrija ese problema, ¿no? Acá el índice Magoon también aceptable, ¿no? Son los valores y los score Z de las ramas pulmonares. Como ven, en la rama pulmonar izquierda el score Z es menos 2.13, entonces ameritaba algún tipo de intervención. Llegó el momento, llegó el día de la cirugía. Este es el reporte que ellos hacen en el sistema, pero en general lo que hicieron era una corrección quirúrgica de tetralogía de Fallot con un parche transanular y le hicieron plastía de la rama pulmonar izquierda y le dejaron un sellade de descarga, ¿no? El paciente fue a la UCI y en la UCI esto es lo que sucede. Generalmente estos pacientes salen por la tarde y al día siguiente en la ronda médica amanece con estos parámetros, ¿no? Mala evolución clínica, soporte con adrenalina 0,1, donadrenalina 0.04, dopamina en 10, en ritmo nodal, con presiones arteriales muy limítrofes, un lactato de 2.5, una saturación venosa de 65, y la conclusión de esa ronda médica en la mañana, a las 8 de la mañana, es cateterismo diagnóstico. En el cateterismo, ¿qué es lo que encontraron? ¿No? Más o menos a las 18 horas. En verdad no encontraron mayor compromiso anatómico que justificara algún tipo de intervención, pero sí lo que encontraron es unas presiones altas en el lado derecho, ¿no? Con un BD hipertenso que era el 90% de la presión del lado izquierdo, ¿no? Y con un chant bidireccional a nivel del CIA que habían dejado. Durante el procedimiento de estudio de cateterismo diagnóstico, presentó taquicardia supraventricular sostenida que revierte con amiodarona. Acá fíjense qué es lo que llama la atención. Este es el cuadro de presiones del cateterismo y como ven, miren, el tronco arteria pulmonar y en el ventrículo derecho, la presión es casi igual que el lado izquierdo. Quiere decir que ese ventrículo derecho, ese lado derecho estaba hipertenso y probablemente era la causa del bajo gasto cardíaco y el estado de shock que está el paciente. Ahí lo que sí llamó la atención es que la gradiente solo era 17. Al final vamos a comprender y vamos a tratar de darle un entendimiento a por qué se tuvieron esos hallazgos. Pero ¿qué sucede? Tras el cateterismo cardíaco durante el procedimiento, lo que se ve es una gasometría en acidosis metabólica severa y con un lactato en las diferentes gasometrías para hacer el cuadro de presiones y saturaciones y calcular los valores hemodinámicos, un lactato que iba entre 5 y 7.3. Termina el procedimiento, el paciente regresa a la unidad de cuidados intensivos y estos son los valores de ingreso, ¿no? Una frecuencia cardíaca en marcapaso de 135 capturado en DDD, porque el paciente iba en ritmo nodal y necesitaba para mejorar el gasto cardíaco una sincronía atrioventricular. Chocado, saturando 100%, al FIO 50, una PVC en 21, sangraba por tubo traqueal, un hígado a 6, los drenajes con el dren peritoneal que tenía puesto desde la guardia previa eran bastante altos y una acidosis respiratoria severa. El soporte con el cual regresa es con dopamina en 10, adrena un poco más alta 0.2, noradrena 0.05. Cabe mencionar que ya estaba con infusión de corticoides y un lactato de 8.6. En ese momento se hace la indicación de ECMO-BA. Y acá es uno de los puntos claves en la toma de decisiones. Probablemente este paciente con los valores ya de cateterismo debía ser canulado en el área de cateterismo o en el caso nuestro, porque así se hace en INCOR,
las canulaciones en pediatría son centrales, de frente pasar a sala. Y como ustedes han visto en las primeras filminas, lo que se necesita es logística. Tenemos que tener todo un equipo conformado para tratar a estos pacientes, porque estos pacientes no pueden esperar, ¿no? Porque hasta acá el paciente estaba en un ECMO de resucitación, no en un ECMO en parada cardíaca. Y entonces lo que necesitamos es que en este momento el paciente simplemente vaya al lugar donde va a ser canulado y reciba la terapia de ECMO, pero pasa a la UCI por problemas logísticos. En centro estricto, disponibilidad de sala. Y entonces, ¿qué sucede? Ya en la unidad de cuidados intensivos hay un deterioro progresivo, mayor requerimiento de vasopresores, ya pierde el ritmo, ya no se logra capturar, obviamente hace una taquicardia de la unión, sangrado, trastorno de la coagulación, fue politransfundido en este momento y presenta la parada cardíaca. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué llegamos a esta decisión de ECMO-RCP? Teniendo en cuenta que hasta el momento en el interno del servicio no se estaba contemplando brindar esta terapia, porque si no lo hacemos de la manera correcta y en las mejores condiciones, el resultado puede ser catastrófico. Y hablamos catastrófico del punto de vista neurológico para el paciente. Podemos sacar, sí, un paciente vivo, pero con bastante discapacidad neurológica, y eso no es una atención de calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Como ya teníamos decidido el ingreso a ECMO, ya todos los procesos para el ingreso a ECMO estaban en camino. Entonces el circuito ya estaba disponible, perfusión ya tenía planeado el inicio del cebado del circuito, el equipo quirúrgico ya estaba listo, aguardando solamente la disponibilidad de sala. Entonces estaba toda la gente presta, era de día, ¿no? Era en el turno de mañana, y entonces todo estaba listo, y así que en medio de la parada cardíaca se decidió ver la posibilidad de brindarle la terapia de ECMO a este paciente. La parada cardíaca duró 55 minutos, tras lo cual hay un retorno a la circulación espontánea, ¿no? Con soporte vasopresor altísimo, y durante la canulación otra vez entra en ECMO, otra vez en parada cardíaca. O sea, hubieron dos paros seguidos, uno que es a la espera de que se canule y se ve el circuito, se tenga todo lo necesario para la entrada. ¿Qué es ECMO-RCP? Eso significa este término, acuérdense, es el ECMO flow, ¿no? Es decir, cuando el inicio del flujo de ECMO, o sea, ya canulado, es instituido durante el RCP convencional, que puede ser manual o puede ser con presiones mecánicas, ¿no? El famoso Lucas para el caso de niños grandes o adultos. O dentro de los 20 minutos tras el retorno de la circulación espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Hay pacientes que mientras va el proceso de ingreso a ECMO, salen de la parada cardíaca. Y si el inicio del flujo de ECMO es 20 minutos, dentro de los 20 minutos, tras haber salido de la parada cardíaca, se considera un ECMO-RCP. Si ocurre después, ya no es un ECMO-RCP, ¿no? ¿Y qué objetivo tiene? Los claros objetivos de soporte circulatorio, intercambio gasoso adecuado, DO2, remoción del CO2 y disminuir la injuria por isquemia reperfusión. Nosotros teníamos claro todo esto en ese momento. Y ahora viene en qué tiempo. En teoría, la guía ELSO dice que tras 5 minutos de parada cardíaca uno debe ya pensar en ECMO-RCP. Pero ¿qué dice la literatura? La literatura dice que tras 40 minutos de RCP, de no retorno a la circulación espontánea o de no haber iniciado el ECMO, el flujo del ECMO, los resultados ya empiezan a ser muy desfavorables. Y entonces, ¿qué significa esto? Que tras 20 minutos del arresto cardíaco, la probabilidad de sobrevida con RCP convencional es menos del 5%. Es decir, si una parada cardíaca en donde no hay ECMO dura 20 minutos, su probabilidad es muy bajita de que salga con vida, y peor aún, que salga con un buen resultado neurológico. Y los reportes que dicen que hasta 60 minutos están la mayoría de sobrevivientes cuando se aplica ECMO-RCP. Todo basado en el inicio del flujo de ECMO.
¿Y cuál era nuestro? Entonces, ¿para qué era el ECMO? ¿Cuál era al final, a dónde queríamos llegar? Entonces, en el ECMO, ¿sirve para qué? En el caso de parada cardíaca. Puente a algo, que puede ser una intervención, ¿no? O un diagnóstico para un tratamiento. Por ejemplo, tenemos un paciente que no está operado, está esperando una cirugía cardíaca y presenta parada cardíaca, teniendo en cuenta que esta cirugía cardíaca probablemente tenga una buena opción quirúrgica en nuestro servicio, o sea, en nuestro hospital. Entonces uno lo pone en ECMO, lo estabiliza y después le ofrece el tratamiento a un diagnóstico, a un transporte, a otro, o a recuperación. Para nuestro caso, este era el escenario. En algunos otros escenarios, puente a trasplante u otro dispositivo, se la hace en relación al uso de resucitación del ECMO RCP. Y dice que en el caso pediátrico puede ser considerado, puede ser, en casos de diagnóstico cardíaco, que era nuestro caso, y en casos de parada intrahospitalaria, donde ya hay procesos de ECMO establecidos. Entonces, cumplíamos todas estas características. Pediátricos, el diagnóstico era cardíaco y era intrahospitalario, y mejor aún, era en UCI, donde la parada cardíaca va a ser inmediatamente asistida y probablemente entre el inicio de la parada y el inicio de compresiones va a ser muy corto el tiempo. Y entonces, ¿qué implica el uso del ECMO RCP? Es un recurso complejo, intenso, multidisciplinario, hay que hacer un uso juicioso de esto, solo se aplica en poblaciones específicas, por ejemplo en el caso de este, y en entornos altamente entrenados y dedicados. Obviamente, podemos cumplir este escenario porque solo nos dedicamos a cardio, ¿no? Especialmente en intrahospitalarios, y tratar de definir en la medida posible que sean siempre causas reversibles. Y entonces decíamos, vamos a hacer ECMO RCP, pero basado en qué resultado queremos encontrar. Y entonces, ¿qué dice la literatura? Que al alta hospitalaria el 38% tiene sobrevida de manera global, pero el 42% en patología cardíaca. Y los mejores resultados, a diferencia de adultos, están en los pacientes que son niños hospitalizados y están en UCI, donde el tiempo es más corto entre el arresto cardíaco y el ECMO flow. Ese es un buen parámetro para mejorar los resultados, y donde las estrategias de canulación son o vasos del cuello y en el caso de las unidades cardíacas, central. Esto hace que probablemente los resultados neurológicos sean mejores en niños que en adultos. Entonces, el peor resultado, ¿quién se los lleva? Los niños sin enfermedad cardíaca. ¿Y por qué? Porque en teoría probablemente la causa primaria del arresto es una prolongada hipoxemia. Y entonces ya vienen con un daño previo y el resultado final, recordemos que el resultado final implica sobrevida y con un buen resultado neurológico, por lo menos con una discapacidad a lo mucho moderada, ¿no? Y hay un prolongado low flow e hipotensión. Por ejemplo, en el caso de shock séptico severo, hasta que llegue a la terapia de ECMO, y el paciente está chocado y en teoría con un flujo bajo. Y entonces eso hace que el resultado sea peor que en el caso de una enfermedad cardíaca. Los cardiópatas tienen el mejor beneficio del ECMO RCP. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dada su patología, cuando uno hace las compresiones torácicas, es muy probable que tenga limitado el volumen sistólico. Le hago compresiones torácicas a un paciente que tenga obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Y entonces eso limita que nuestras compresiones torácicas sean tan efectivas. O que este paciente tenga un limitado flujo efectivo pulmonar y oxigenación con las compresiones, sea porque es ductos dependiente, por ejemplo, o una limitada perfusión cerebral, por ejemplo, un izquierdo hipoplásico. Entonces, en estos escenarios, el mejor beneficio se lo van a llevar los cardiópatas, ¿no? Y por ello es no demorar. Entonces, bajo estas premisas, no debemos demorar en la decisión de iniciar ECMO, sea de resucitación o en el caso de ECMO RCP. Entonces, ¿a quiénes vamos a incluir? Lo ideal es tener criterios de inclusión la ECMO RCP. O sea, cada servicio, cada unidad debería hacerlo. Y en este caso, en el escenario,
lo ideal es siempre que sea una parada cardiorrespiratoria presenciada. ¿Y eso dónde ocurre? En el intrahospitalario y en UCI generalmente, ¿no? Esos son los criterios de inclusión que te pueden dar mejor resultado al alta, ¿no? Que el RCP sea lo más precoz, obviamente tiene mejores resultados que el ritmo inicial de parada sea desfibrilable, ¿no? O sea, que sea taquiventricular o sin pulso o fibrilación ventricular, y que obviamente no tenga malos antecedentes, ¿no? Como una enfermedad hepática terminal o del pulmón o del riñón, o en el caso de adultos que tengan un cáncer, o en niños también, ¿no? Y entonces, ¿cómo se logra este resultado? ¿Por qué? Porque cuando esté en ECMO, bueno, ya lo tienes asegurado. Ya tienes un DO2 asegurado, puedes manipular el PO2, puedes manipular el CO2, con tus drogas y con el mismo flujo de ECMO vas a manipular la tensión arterial, la presión arterial, pero entonces, ¿cómo se logra un buen resultado? Lo primero es, ¿qué sucede durante el RCP? Este es el algoritmo de PALS, y lo que tienen que tener en cuenta es esto, calidad del RCP. ¿Y esto cómo se logra? Con entrenamiento. Es decir, cada cierto tiempo, todo el personal de salud, todo el equipo de salud implicado en la atención de pacientes, tiene que estar entrenado y cumplir todos estos requisitos. Y eso significa cursos de simulación. En Centro existen cursos PALS, ¿no? Que bueno, lo venimos haciendo con esto de la Ion Comisio, y probablemente eso nos mejore nuestra atención. Y tiene que ver con presiones eficaces. Eso significa, a esta velocidad, una buena profundidad, hay que minimizar las interrupciones entre las compresiones, se tiene que hacer cambiar a la persona que masajea, cansa. En el caso de adultos, cansa. En el caso de niños, cuando circunscribe el tórax, cansan los dedos. Y eso se tiene que cambiar cada 2 minutos. Significa que tenemos que tener un equipo organizado en RCP también, para que haya un líder y diga cada 2 minutos cómo deben cambiar, ¿no? Si no se cuenta con una vía aérea avanzada, la relación debe ser 15-2, y si hay una vía aérea avanzada, se debe administrar una ventilación cada 2-3 segundos. Entonces, si nosotros hacemos RCP de calidad, por ejemplo, en este escenario, como ven acá, ¿no? Primero que las compresiones sean a esta velocidad, a este ritmo, ¿no? Para infantes y niños, acá está el límite de profundidad que se debe hacer, ¿no? El cómo debe ser el cambio entre pacientes, cuánto de soporte de oxígeno. Entonces, tienen cada una de las recomendaciones para hacer una RCP de calidad. ¿Esto qué va a hacer? Va a asegurar que cuando sea iniciado el flujo de ECMO, el resultado neurológico sea el mejor, porque probablemente vivo sí va a estar el paciente, pero todo esto implica mejorar el resultado neurológico. ¿Y qué tenemos que lograr? Minimizar estos tiempos. Minimizar el no flujo. El no flujo es el tiempo entre que ocurre la parada y el que inicio compresiones. Ese tiempo debe ser, si es en las unidades de cuidados intensivos, menos de 1 segundo, ¿no? Porque está en cuidados intensivos. Y minimizar el bajo flujo. El bajo flujo es mientras estamos en parada cardíaca, con compresiones, sin retorno a la circulación espontánea o sin flujo de ECMO. Entonces, estos tiempos tienen que estar minimizados. ¿Por qué? Porque eso ya ha sido estudiado. Y refieren que el punto de inflexión en promedio es 20 minutos. Como ven acá, es 20 minutos. La diferencia acá, por ejemplo, es en un paro presenciado y no presenciado. Miren cómo es el resultado en un paro no presenciado. La sobrevida es nada desde el inicio. Pero un paro presenciado es mejor. Miren cómo es en un paro desfibrilable y no desfibrilable. También la diferencia es notoria. Entonces, acá lo que encuentran en estos estudios de evaluación de las paradas cardíacas, de los registros de paradas cardíacas, es la diferencia de marcar el pronóstico a quienes serían los pacientes ideales a ECMO-RCP, que es lo que pusimos al inicio. Y entonces, el punto de inflexión donde se quiebran la mayoría de curvas es más o menos 20 minutos. O sea, después de 20 minutos la probabilidad de éxito es casi nula, ¿no? Es muy baja.
y 10 minutos es en el ritmo no desfibrilable y 10 a 20 minutos en el ritmo desfibrilable. Quiere decir que si yo tengo esta parada cardíaca y no cuento con ECMO RCP, tras este tiempo, si no hago ECMO RCP, si no llego al ECMO, mi resultado probablemente va a ser muy mal. Acá es donde entra el ECMO. ¿Y qué más encontraron? Una de las ventajas de una parada intrahospitalaria en cuidados intensivos es tener esta, presión arterial invasiva. ¿Por qué? Porque te puede modular en cierto sentido el masaje cardíaco. Y el masaje cardíaco le da mucha importancia a la presión arterial diastólica. Una gasometría muy desalentadora, como verán. El laboratorio previo al ECMO fue hemoglobina 9, leucocitos 95.000 plaquetas, y miren la disfunción. Es donde dice, ¿no? Que en un estudio prospectivo, por eso salen estas recomendaciones, es que en la parada cardiorrespiratoria monitorizaron a los pacientes que hacían en UCI 10 minutos con monitoreo de presión arterial invasiva. Y los resultados neurológicos eran más favorables cuando la presión arterial diastólica era 25 en infantes menores de 1 año y más de 30 en niños. Entonces, en el masaje cardíaco, lo que más importa es la presión arterial diastólica. Obvio. ¿Y cómo canuló? Cirugía en cama del paciente, hizo una canulación central, se inició al día siguiente de la cirugía a las 5:40, le puso una cánula 18 frames en el atrio derecho, en el atrio izquierdo una 14 frames de la marca Livanova Sorin, en aorta una 12 frames de alto flujo, Maquet, y el equipo que usamos nosotros es el Sorin Revolution. Y fue muy alentador estos resultados en términos de gasometría, que tras más o menos 6 horas de ECMO, la gasometría era prácticamente normal, con un pH normal, con un PCO2 y PO2 normal. Tuvimos bastante énfasis en este punto, que es el PO2, ¿no? Y el lactato ya era 2.1, ¿no? Inmediatamente se instaló el flujo de ECMO, prácticamente se terminó por retirar casi en su totalidad. ¿Y qué consideraciones especiales tuvimos en este caso? Al margen de todo el manejo que se hace en un ECMO, eran estos. Una hipoxemia controlada, le hicimos 34 grados por 48 horas. Tratamos de mantener una presión arterial sistólica. Felizmente la paciente siempre estuvo un poco más hacia la hipertensión para con una recuperación rápida donde pulso. Esto es para la protección de los órganos, sobre todo el cerebro. Un control estricto del medio interno. Luchamos mucho con la para tener el oxígeno en valores normales. Es un poco complicado en ECMO porque la membrana pues oxigena muy bien. Sí tuvimos normocapnia y hicimos tratamiento de las convulsiones. Y como ven acá, las recomendaciones de la AJA para el manejo post-arresto cardíaco es hacer, si es que es posible, si lo puedes hacer, puedes tener dos opciones, o haces normotermia o haces hipotermia. Nosotros decidimos hacer hipotermia a 34 grados de temperatura. Un poco más sencillo es en ECMO porque lo haces con el calentador del mismo circuito de ECMO, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones es? Mantener una buena presión sistólica, por eso es que decidimos que sea 70 la sistólica, que era el percentil 5 para su edad, ¿no? Y tener un monitoreo de la presión en forma continua para tratar la hipotensión y tener los menos episodios de hipotensión. ¿Qué también hicimos, no? Luchamos contra esto, tratar de no tener hiperoxemia para evitar la liberación de radicales libres y el daño, sobre todo en las primeras horas de iniciado el ECMO, tratando de que sature en este rango, ¿no? Y es lo que aplicamos. Igual tratamos de que también esté en niveles normales el CO2. Y esta es la tomografía que tuvo, ¿no? Como ven, una tomografía sin mayor implicancia, ¿no? Que tuvo el paciente y que era alentadora en relación a los resultados que íbamos a tener. ¿Qué es lo que nos sucedió? El paciente convulsionó, uso en estado epiléptico, tuvimos midazolam en infusión, fenitoína y monitoreo de electroencefalograma 24 horas.
Y esto es un punto importante porque la parte administrativa de verdad apoyó bastante en este sentido porque tuvimos evaluación de neurología pediátrica en el momento oportuno y Dios gracias pudo dejar su equipo para hacerle monitoreo electroencefalograma. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos lo que dice el AJA, obviamente ellos hacen con electros que van al monitor, nosotros tuvimos que traer una pequeña laptop para el monitoreo que era del neurólogo, pero hicimos algo de monitoreo de electroencefalograma, tratamos las convulsiones, ¿no? Y con ello vimos una recuperación. Este fue el primer indicio que nos levantaba el ánimo, ¿no? De que ya había movimientos dirigidos de la paciente estando en ECMO, ¿no? Después de 48 horas de hacer la protección neurológica y demás. Y entonces acá ya el equipo estaba con buenas vibras para que nuestro resultado final sea el mejor. ¿Qué es lo que más sucedió? Tras una evolución clínica, se salió del ECMO el 3 de junio a las 11:10 de la mañana, se extubó a los 10 días de ventilación mecánica, le tuvimos que hacer una aplicatura de diafragma izquierda, se fue de alta de la UCI 18 días después, pasó al cuarto piso a la UCINEO, ¿no? Al área de neonatología, y esto, tuvo un buen resultado neurológico. En la evolución postquirúrgica, ya estando en el cuarto piso, había un problema de hipoxemia persistente, le hicieron un cateterismo terapéutico, le hicieron angioplastía de ambas ramas pulmonares por una estenosis severa del origen de ambas ramas pulmonares. Estos son los valores que encontraron, ¿no? Ahí el cateterismo diagnóstico y un pedacito de la parte intervencional que hicieron, ellos, los amigos de Hemodinamia. Y acá viene la secuencia del resultado que nosotros esperamos. Estando acá está intubada, ya sin terapia de ECMO, con tórax abierto aún, despierta. Y acá ya está extubada en cánula nasal de alto flujo. El alta fue tras eh, hubo un resultado neurológico, el alto fue el 3 de septiembre tras 68 días de estar hospitalizada. Se ha ido saturando 85-90, todavía es una paciente que necesita probablemente algún tipo de intervención. La medicación habitual con la que se ha ido es captopril, furosemida y espironolactona. Está en su tierra. Y esto es lo que hicimos, ¿no? El paso 1, que es determinar quiénes van a ir al ECMO RCP,
y donde empieza ya el proceso de canulación, el paso 2, que es la canulación en sí, y muchos dicen, tienes dos opciones, ¿no? O tienes un circuito cebado, seco o húmedo, o acá ya empiezas a cebar, pero para esto necesitas un entrenamiento bastante intenso para cebar en pocos minutos y cebar el circuito lo mejor posible, ¿no? Y este es el paso 3 donde se inicia el flujo de ECMO. La logística, esto es en otros hospitales, hay otro checklists y deberíamos tener esto en nuestra unidad si queremos hacer ECMO de resucitación de la mejor manera, donde haya un sitio donde esté todos los equipos necesarios para el inicio del ECMO. Por último, ¿cuáles son los elementos claves para mejorar resultados en ECMO RCP? Este es un pedacito de la guía de ECMO RCP del ELSO en pediatría. Seleccionar bien los pacientes, organizar el equipo, una RCP de alta calidad, medirnos, ver cómo nos va, en qué hemos fallado. Hay buenas cantidad de artículos que publican resultados a través del video habiendo grabado las reanimaciones cardiopulmonares. Y ahí analizan qué han fallado, cómo se desenvuelve el equipo y obviamente se ve. La paciente antes de irse de alta, como ven, el resultado neurológico, por lo menos a corto plazo, es muy bueno. Muchas gracias por su atención.